hoy vamos a trabajar acerca de la nueva era para el entrenamiento. Nos enfocaremos en realidad aumentada y realidad virtual. Aquí tenemos un gran campo de acción. Esto es pues de lo que hoy en día estamos nosotros sirviéndonos y lo que estamos utilizando para poder hacer todos los procesos de entrenamiento y formación. Y creo que las grandes corporaciones en el mundo también se han venido moviendo hacia allá. La situación actual, digamos, de esta pandemia, que ha sido algo que ha tocado pues obviamente a todo el mundo, pues efectivamente nos ha hecho renovar y pensar sobre cosas que ya inclusive ya aparecían y ya estaban dentro de todo el radar y pues básicamente estaban ya en el mundo, pero pues que de una u otra manera nosotros no le estábamos dando como el espacio ni la importancia necesaria. ¿Qué tenemos en este momento? Pues nada, pues hay que, o sea, seguimos en esta necesidad de poder elevar las competencias, tanto técnicas como blandas, y las preguntas son, bueno, ¿cuáles son las herramientas y cuáles son los recursos que nosotros pues estamos teniendo? Y vale la pena también decirlo que las nuevas generaciones cada vez van a estar menos expuestas a temas de formación y entrenamiento técnico universitario. Ya los estudios pues finalmente lo están diciendo acerca de el gran nivel de deserción que están teniendo los millennials, centennials y demás sobre las carreras universitarias o sobre las carreras técnicas. Ya el nivel de preferencia de aprendizaje o formación en este campo cada vez está siendo menor, algo que nos está dejando una gran responsabilidad a las organizaciones porque pues finalmente si necesitamos y queremos tener un recurso humano, pues vamos a tener que entrenarlo, vamos a tener que prepararlo y si lo vamos a tener que entrenar y lo vamos a tener que preparar, pues básicamente vamos a tener que empezar a utilizar herramientas. En el mundo, pues o en la historia de la formación y el entrenamiento, pues hemos pasado a diferentes tipos de nivel, o sea, y creo que todos, cuando hablamos con gerentes de talento humano y cuando hablamos con las organizaciones, somos claros que usualmente contratamos a las personas por la hoja de vida, competencias y características que aparecen ahí, pero empiezan a tener gran relevancia las competencias blandas en el momento en que estas personas empiezan a trabajar con nosotros y casi siempre terminan siendo despedidos o terminamos nosotros tomando algunas decisiones laborales con respecto a las competencias blandas. ¿Qué es importante empezar a tener aquí en cuenta? Pues básicamente tenemos estos tres elementos. Tenemos una movilidad generacional, que esta movilidad generacional tenemos que empezar a ver cómo la empezamos a entrenar. Siguen existiendo igual unas competencias, estas competencias solamente se vienen transformando. Si vamos a hablar hoy en día de nuestras competencias de relacionamiento y nuestras competencias de comunicación, el mundo ha cambiado finalmente con respecto a esas competencias. Y ha cambiado de tal manera que pues obviamente pues en este momento todos estamos en un estado de aislamiento y posiblemente ahora que regresemos nuevamente a las oficinas, a los demás lugares, nuestro nivel de distanciamiento se seguirá manteniendo. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda una realidad virtual, nos queda una realidad aumentada, nos queda un mundo virtual como en el que hoy en día estamos. De hecho, pues para nosotros ha sido sorprendente con algunos de nuestros aliados estratégicos. Hace mucho rato veníamos haciendo conferencias virtuales, pero la verdad nunca teníamos como este mismo nivel de audiencia que hoy en día estamos teniendo. ¿Por qué? Porque pues preferíamos obviamente lo presencial, preferíamos tener otro tipo de espacio y de tiempo para poderlo hacer. Pero pues el mundo nos ha colocado en una condición en donde lo virtual abre completamente un campo y pues nos dice, ok, hemos llegado a una nueva era y esta nueva era nos dice que utilicemos las herramientas tanto de realidad virtual como realidad aumentada para poder hacer un proceso de formación y entrenamiento. ¿Cómo entonces potenciamos las competencias? O sea, seguimos con esa misma discusión sobre cómo trabajamos sobre las personas, cómo las hacemos más productivas, más eficientes y cómo es el listado de competencias que básicamente son necesarias para el cumplimiento de los objetivos corporativos, nosotros las terminamos desarrollando. Tenemos los elementos de revolución industrial 4.0, el iCloud, el Big Data y análisis de datos, el Internet de las cosas, la robótica, ciberseguridad, simulación y prototipado. Y viene aquí un tema que es realidad aumentada y realidad virtual. El año pasado tuvimos un congreso sobre esto y pues encontrábamos que muchas de las personas todavía ni siquiera tenían relación. La mejor relación que tenemos en realidad aumentada y realidad virtual
es la relación que están teniendo nuestros hijos o sobrinos con respecto a los videojuegos. O en algunos de los casos, pues nosotros, dependiendo obviamente de la generación que seamos. Pero la realidad aumentada y la realidad virtual inicialmente nace desde ahí, pero que ha venido sucediendo en el mundo con respecto a esta herramienta muy puntual, y qué le va a suceder con respecto a las organizaciones y cómo lo vamos a utilizar como una herramienta a nivel de formación y entrenamiento. También inteligencia artificial, inteligencia e integración de los procesos y cómo todo esto pues, va a redundar en lo que nos vamos a enfocar en este momento, que es realidad virtual y realidad aumentada desde esta nueva era del entrenamiento. Cuando estamos hablando de realidad virtual y realidad aumentada, empiezan a aparecer también algunos de los elementos que vamos a necesitar, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros decimos? Pues sí, necesitamos una experiencia de usuario. ¿Qué es una experiencia de usuario? La experiencia que tiene la persona que se va a formar o que va a recibir el entrenamiento y la formación. Y hemos venido hablando inclusive ya de metodologías blended. La formación virtual estábamos nosotros entendiendo como videoconferencias. Después pasamos nosotros a entender la formación virtual, los cursos virtual desde plataformas diferentes interactivas con juegos y actividades, pero todavía eso no llegaba a la realidad virtual y a la realidad aumentada. O sea, todavía estaba lejos de la realidad virtual y realidad aumentada porque seguíamos nosotros experimentando un proceso de aprendizaje sobre videos o sobre interacciones. Entonces viene lo blended y lo blended dice sí, hagamos una distribución entre lo presencial y hagamos una distribución entre lo virtual, pero todavía seguimos estando lejos acerca de lo que nosotros necesitamos. Los ambientes virtuales nos ofrecen tienen dos características, asincrónicos o sincrónicos. Asincrónicos es que la persona lo puede tomar en cualquier momento, ¿sí? Tengo espacio al final del día o en la mañana y en ese momento mi curso está completamente disponible, o sincrónico, que existen unas agendas muy puntuales, las cuales tenemos que cumplir, y en ese momento nuestro proceso de formación se da de manera interactiva. Entonces, asincrónico, que está afuera y está a disposición del tiempo que yo tenga, y sincrónico cuando tengo una agenda disponible. Pero, ¿cuáles son los elementos que nosotros empezamos a tener también para poder generar una formación desde el mundo virtual e irnos hacia la realidad aumentada y la realidad virtual? Entonces, primero que sea más económico, que sea más fácil, que sea más rápido y que sea más satisfactorio. Y aquí hablamos acerca de los niveles de preferencia que están teniendo hoy en día las nuevas generaciones sobre la formación y el entrenamiento. O sea, la formación y el entrenamiento, entre más rápida, más fácil sea, pues es muchísimo mejor. Y como organizaciones, pues entre más económico y más satisfactorio y logremos un objetivo en la transformación del comportamiento, pues todos estaríamos absolutamente contentos. Y claro, pues tenemos que hacer una vinculación de la gente, que sienta, que se fidelice, que se enamore de lo que necesitamos, obviamente que aprenda. Hay que decir que hay una parte de nosotros, dentro de nuestro cerebro, que está muy puesta que pues yo ya lo que sé, lo que he aprendido es suficiente. Entonces, si no es suficiente, si todavía no tiene, digamos, ese nivel de suficiencia, pues tengo que ayudar a esta persona para que esta persona, pues obviamente, desarrolle su competencia y lo pueda lograr, ¿sí? En ese mismo sentido, pues nosotros vamos desarrollando como todos los elementos que necesitamos a nivel de formación y entrenamiento. Y en formación y entrenamiento decimos, bueno, ¿cómo nosotros vamos a poder lograr en nuestra organización que se desarrollen pues estos campus nuevos con estas nuevas herramientas? Porque pues todavía los seguimos viendo un poco lejano inclusive en nosotros mismos. Eh, Vamos a seguir unos pasos, vamos a hacer una experiencia de realidad virtual o de realidad aumentada. Nosotros hoy en día tenemos una app que esta es nuestra app en versión cero. Esta app en versión cero lo que hace es tener una realidad aumentada en una de las líneas, un servicio de contacto, un servicio de Transmilenio y algunos elementos. Entonces, vamos a entender que tecnológicamente nosotros sí necesitamos cumplir algunas condiciones. ¿Sí? ¿Cuáles? Hay un componente técnico que necesito desarrollar, ¿sí? Para que sería parte de ese componente técnico. Hay una plataforma educativa que necesito desarrollar o utilizar. Debe haber un modelo pedagógico
Y por último, pues yo sobre todo esto debo hacer una construcción de contenido, ¿sí? Tenés en cuenta que estos cuatro pasos dentro del desarrollo de esta nueva era, pues son necesarios, ¿sí? Necesito un componente técnico, o sea, necesito unas herramientas técnicas, necesito una plataforma educativa, que ¿en dónde está? Pues está en la nube, o sea, no está física, no es un libro, es otro tipo de componente. Debe haber un modelo pedagógico. No es suficiente con que yo desarrolle, pues obviamente, algunos elementos, simplemente videos o demás, o contenidos, sino que esos contenidos deban tener una estructuración pedagógica que lleve al proceso de aprendizaje, al proceso de transformación. Y por último, una construcción de los contenidos. ¿Qué tenemos entonces dentro del componente técnico? Pues hay un componente técnico, básicamente necesitamos una app y ya lo hemos recorrido nosotros dentro del Prime. O sea, sí se necesita una app, que esa app lo que haga es conectarse directamente con un sistema que permita generar una experiencia de realidad virtual o realidad aumentada. Vamos a tener una experiencia en este momento. Aquí aparece un QR. ¿Sí? ¿Qué es un QR? Es un código encriptado que me permite fácilmente llegar a una URL, o sea, a una dirección de correo electrónico y me permite tener una acción. Vamos a hacer este ejercicio. Yo los voy a invitar a que tomen su celular, coloquen su cámara al código. ¿Listos? Vamos avanzando, vamos escaneando los códigos, si son tan amables. Escanean esos códigos. Escanean directamente esos códigos y si son App Store o si son Google Play por Android, pues obviamente pues descargan cualquiera de los dos. Quiero que tengan la experiencia de ver qué es una app que esté diseñada para esta herramienta. ¿Sí? ¿Listos? Vamos bajando. Yo creo que la mayor parte ya pudo haber escaneado su código y pudo haber bajado. Es muy rápido. ¿Listos? Bueno. Entonces, al descargar, pues les tuvo que haber aparecido esta es el app que aparece en el sistema. Aquí yo la estoy teniendo. Esta es el app que le va a aparecer a ustedes en el celular, ¿sí? Tiene que ser algo como esto, ¿sí? Y ustedes si le dicen acceder, pues posteriormente los va a llevar a un siguiente punto. ¿Qué es una app? Pues es un mecanismo que se baja con una imagen en tu escritorio de tu celular y que automáticamente va a permitir. Entonces, yo como organización, si quisiera tener realidad virtual o realidad aumentada, necesariamente tendría que bajar a mis dispositivos, sea a mi celular o sea a mi tablet, obviamente pues esta posibilidad. Permíteme un momento, voy a hacer una fotografía de algo que está sucediendo acá. ¿Sí? Le voy a pedir el favor a Libardo Barragán, que está dentro de los participantes, que por favor cierre su pantalla y que además de eso, pues no vaya a intervenir dentro del proceso de la conferencia. Está haciendo solicitud de control, entonces. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Cuando estamos nosotros inmediatamente teniendo una app, pues básicamente esa app debe llevarme a mí a un programa, a un software que sea realidad aumentada. Y en realidad aumentada voy a tener la oportunidad de hacer algunas de las actividades. Des en cuenta que dentro de nuestra app nosotros hemos colocado también una app pequeña con respecto a Transmilenio, que ahorita miraremos un ejercicio porque si tienen ustedes pues su tarjeta de Transmilenio pueden tener una parte de esta experiencia. Bien, ¿qué es una plataforma educativa? Entonces, una plataforma educativa hoy en día la puedo tener en Moodle. Para nosotros, pues es la plataforma que hoy en día utilizamos, pero esto tiene que estar conectado. Tiene que estar conectada mi software para poder hacer realidad aumentada o realidad virtual con una plataforma
pues obviamente en este caso, en nuestro caso, Moodle, con una versión 3.8 para poder tener la experiencia. Y tener ahí unos recursos educativos, que los recursos educativos terminan siendo actividades, terminan siendo podcasts o terminan siendo algún tipo de video y todas las herramientas educativas que están disponibles usualmente con esto, con unos paquetes SCORM. Sé que les estoy hablando de algunos términos técnicos, no era mi campo, pero pues si yo necesito entrar en el mundo en la nueva era de la formación y el entrenamiento, pues debo entender algunos de estos componentes técnicos que básicamente van a facilitar pues mi proceso de plataforma virtual y mi proceso de entrenamiento virtual. Quiero que veamos este video. Aquí vamos viendo cómo pueden entrar, por decir algo. Este es un modelo interactivo en donde aparece básicamente pues, los cursos. Ustedes pueden ir viendo cada uno de los cursos, pueden ir viendo la manera interactiva. Esta es una plataforma virtual, esta es la plataforma Prime Virtual, entonces es muy fácil poder identificar en dónde yo necesito desplegar. Entonces la idea es que si yo voy a colocar un curso o voy a colocar un proceso de formación, ese proceso de formación quede muy bien estructurado, muy bien organizado dentro de mi plataforma. Y esa plataforma pues me permite a mí tener como algunos de los elementos que necesitamos nosotros tener ahí. A ver, vamos a detener un momentito esto. Muy bien, entonces quería mostrarles como inicialmente cómo funciona una parte de estas y pues nos vamos a lo que es un modelo pedagógico. En un modelo pedagógico para nosotros debe tener tres partes. Una parte que es la explorar el conocimiento, en donde yo ofrezco como todas las herramientas del conocimiento, ofrezco pues una bibliografía, pero además de eso necesito yo empezar a hacer un proceso de validación, o sea, el proceso pedagógico sí les debe dar contenido a los participantes, pero yo necesito validar que efectivamente ese contenido la persona lo esté apropiando dentro de su conocimiento. Y necesito generar tareas, necesito generar procesos de evaluación y posteriormente necesito generar resúmenes, capacitaciones o digamos algún nivel de verificación en línea o personal con el individuo. Entonces, cuando estamos hablando de un modelo pedagógico es importante que ustedes lo estructuren con estos tres elementos. Uno que sea explorar, que va basado completamente en el tema de conocimiento, que va basado en las actividades. Otro que es apropiar, debo chequear que sí, ok, quedó apropiado el conocimiento y después necesito evidenciar que ese conocimiento que se lo entregué en explorar, que la persona aparentemente lo apropió, que sí lo esté colocando en uso y que obviamente pues sí completemos todo el ciclo de formación y entrenamiento. ¿Qué tenemos nosotros en este momento? Pues tenemos cursos y diseños a la medida. O sea, es necesario diseñar. ¿Cómo se diseña y se hace un curso a medida? Lo primero que tengo que hacer es un entendimiento. ¿Qué es lo que necesito yo formar? Ok, les voy a enseñar a manejar una máquina, a administrar una máquina, les voy a enseñar a dirigir un proceso, les voy a enseñar la inducción de la compañía, nuestras políticas, valores, les voy a enseñar a vender. ¿Cuál es el entendimiento de lo que yo necesito hacer? Con ese entendimiento, yo hago un diseño que tenga que ver con eso para que yo pueda generar un proceso temático. Con ese proceso temático genero un contenido instruccional. Un contenido instruccional es que yo me digo paso a paso qué es lo que yo voy a dar de capacitación. Aquí voy a colocar un video, aquí le voy a colocar una lectura, este tiene que ser un ejercicio, una actividad de aplicación, ¿sí? Y ese contenido instruccional es como una malla de contenido, ¿sí? En donde me dice paso a paso, yo cómo voy a estructurar un curso, una formación. ¿Sí? Después de eso, pues se lo pasaré a mi equipo de diseño, a mi producción gráfica, pues para que eso quede adecuado, bonito y de acuerdo al design thinking.
un paquete Score, que es todo el proceso de programación, y subirlo al aire y colocarlo dentro de la plataforma que yo haya considerado que voy a utilizar, en nuestro caso, Moodle. Bien, aquí pues todo el proceso de formación y entrenamiento estaría como puesto, o sea, ya tengo una plataforma, quiere decir que ya tengo mi app puesta, tengo una plataforma que es Moodle, he diseñado mis cursos y con eso pues tendría yo algunas posibilidades. ¿En qué hoy en día se está utilizando? Pues finalmente todo el tema de realidad virtual y realidad aumentada, desen cuenta. Usualmente lo que existe, y vamos a hablarlo de manera recurrente en la conferencia, existe un marcador. Miren lo que la señora tiene en su mano. En su mano tiene una tarjeta. Esa tarjeta, a nivel de programa, es un marcador y cada vez que yo la paso por mi software, o sea, cada vez que la paso por mi concepto de realidad aumentada y paso por ahí el video o el escáner, pues lo que yo voy a ver inmediatamente, además de la tarjeta, es un barco. Pero eso fue lo que quedó programado. Vamos a empezar a ver muchas más cosas. Si lo que tengo es un marcador como la Torre Eiffel y en mi programación hice que viera todo el mapa alrededor de la Torre Eiffel, pues la persona lo que va a hacer cuando va a hacer realidad aumentada y colocar su celular al frente de esa imagen o de ese marcador, pues es ver completamente todo lo que hay alrededor y que yo le he programado para que la persona vea. Si está viendo, por decir algo, en este caso nuestro brochure, aquí hay un marcador y aparece en el celular, des en cuenta que aparece un documento completamente plano en la parte de abajo y cuando yo le coloco mi celular con el software, empieza a aparecer muchísima más información, ¿sí? A ver acá. Des en cuenta, aquí debajo de la mesa hay un marcador, ¿cierto? Y cuando yo coloco mi celular al frente, lo que voy a ver es la figura en tercera dimensión de esta señora. Entonces, simplemente si volteo el marcador con mi celular o con mi tablet o con mis gafas de realidad aumentada, pues lo que voy a ver es toda la imagen que yo deseo ver. Esas son, digamos, algunas de las experiencias que me parecen importantes. Miremos esta también. Este es un marcador, te invitamos a la inauguración de nuestra carpintería, es una tarjeta, y sobre eso colocamos el celular y dese cuenta lo que le sucede al celular. El marcador tiene amarrado un video y ese video se une completamente a la imagen que aparece ahí. ¿Sí? Aquí vamos a ver también otro marcador. Este marcador es dentro de un brochure. Entonces, ¿qué puedo tener yo? Puedo tener contenidos completamente planos, o sea, puedo tener imágenes completamente planas y estas imágenes, al entrar en una relación directa con mi celular, de acuerdo al programa que yo haya hecho de realidad aumentada, pues simplemente van a tener una experiencia. Entonces, puedo yo generar procesos de formación y entrenamiento desde documentos planos, en donde las personas van a utilizar sus herramientas como su celular para tener procesos de aprendizaje. Vamos a ver acá este ejercicio. Entonces se coloca al frente del brochure y lo que hace el brochure es mostrarme cada una de las partes del modelo. Yo podría aquí dentro de esto colocar videos de explicación. Entonces, si yo quiero hacer la formación y el entrenamiento en mi equipo comercial sobre mi brochure, sobre mi ayuda a ventas, pues simplemente le coloco al software videos explicativos en cada uno de estos puntos. Y podría la persona en formación y entrenamiento tener el brochure, ser obviamente un proceso absolutamente interactivo con su celular al frente y poder darle clic a cada uno de los botones y poder aprender de forma interactiva en realidad aumentada. ¿Qué es la realidad aumentada? La realidad aumentada parte de una realidad física, o sea, parte de un documento, y sobre ese documento se aumenta, quiere decir que el software lo que hace es aumentarla, y coloca más elementos de los que tiene ese documento real o físico. Entonces le coloca, en el caso anterior que vimos, un barco, le coloca una cabeza de una señora, y aquí, o le coloca aquí explicaciones y demás. Vamos a ver más adelante casos muy puntuales de formación y entrenamiento. Miren acá, por decir algo, hay un atlas, la experiencia que tiene el usuario en la formación, en el entrenamiento, pues aparecen, imagínate el sistema solar y puede aparecer girando, haciendo lo que yo necesite que haga para que pues obviamente la persona podría colocarle un clic o un botón
Júpiter o a la Tierra y podrían aparecerme densidades, días, podría colocarle mucha más información. Y des en cuenta que la realidad aumentada parte del marcador que está abajo, que es la imagen que tiene el Atlas, y sobre eso el software o la programación que se diseña hace que precisamente pues esto se mueva. O sea, aquí tenemos otro tipo de experiencia bien interesante a nivel de formación. Aquí seguimos viendo esto. Lo que les explicaba, mire, aparece un botoncito, aparece un robot que posiblemente habla, le explica a la persona, y desde aquí ustedes lo que hacen es, a ver, es muy diferente hacer un entrenamiento de una formación en un video, ¿sí? En donde pues uno ve el video y pues el video capta cierta parte de mi atención. Pero cuando yo estoy interactuando con mi celular, que hoy en día se convierte en el 90% de las interacciones que tengo durante el día con el celular, y el celular o la tablet es la que me ayuda a mí a descubrir, a encontrar la información y a aprender, hay otro mecanismo aquí diferente y hay otra herramienta diferente de aprendizaje. Miremos esta me gusta que es de interacción. Este es un video de unas tarjetas de Pokémon, y des en cuenta que yo puedo crear a nivel de realidad aumentada hasta interacciones y, y juegos que me permitan a mí aprender alguna cosa. Bien, entonces empezamos a ver más opciones de elementos que podemos hacer. Si ustedes bajaron la aplicación de Prime, hay un botón ahí en esa aplicación de realidad aumentada que dice Transmilenio. Entonces, simplemente, cuando ustedes le bajan esa aplicación, la aplicación de Prime, le dicen Transmilenio y escanean la tarjeta Tu Llave, lo que hace la tarjeta es mostrarle, en este caso, por decir algo, una de las rutas, y sobre esa ruta le va mostrando pues cuáles son las opciones de, digamos, de vehículos, o cuáles son las rutas que llegan directamente a algunas de esas estaciones. Sí, aquí se los muestro. Entonces, si ustedes toman eso, y esto es realidad aumentada que colocamos dentro del app de Prime, para que no solamente las personas que quieran tomar cursos con realidad aumentada de los que tenemos nosotros en plataforma, sino que tengan otro tipo de ayuda diferente a, en este caso, la función de Transmilenio. Vamos a pasar aquí a ver otra cosa. Elementos que podrían estar pero que aún no existen, o poder anticiparse a realidades no existentes para optimizar recursos y realizar prototipados más económicos, hacen parte de los usos que tiene la realidad aumentada, donde el público puede ver cosas donde no las hay, pero interactuar con ellas como si existieran. Presenciar eventos no existentes, pero que son casi reales para el espectador, hace parte de las nuevas tendencias de simulación que se utilizan en diferentes escenarios y que han convertido el mundo, tal como lo conocemos, en un nuevo espacio donde podemos interactuar con elementos casi que insospechados.
Bien, des en cuenta que cada una de estas experiencias está utilizando unas herramientas de gafas y demás y nos está permitiendo de una u otra manera tener una realidad virtual ya diferencial o una realidad aumentada. Pero ¿qué realmente sucede cuando nosotros estamos utilizando este tipo de herramientas? Hay un estudio que me parecía súper importante y se los coloco acá, es que el nivel de retención y aprendizaje es del 85%. O sea, esto no lo logra ni siquiera uno ni en un entrenamiento presencial. ¿Sí? El nivel es muchísimo más bajo. Entonces, claro, si yo estoy dentro de una realidad virtual y tengo unas gafas en donde no puedo ver absolutamente nada más, pues todo mi nivel de atención y de experiencia está puesto ahí. Sí, está puesto ahí, o sea, no tengo otra opción. ¿Sí? Y si de una u otra manera yo estoy enfocando mi celular en algo muy puntual para observarlo, para leerlo y para verlo, estoy haciendo un esfuerzo físico también para poder tener un nivel de interacción con eso. Entonces, claro, pues obviamente mi cerebro reptiliano eleva muchísimo más su nivel de atención y tengo un nivel diferencial de aprendizaje, ¿bien? Para que lo podamos tener. Bien, esta parte me parece importantísima dentro del proceso. Esto lo saca Harvard Business Review en el año 2017 y tiene que ver precisamente con un proceso en donde hacen una realidad aumentada en una revista y le colocan unos marcadores para que se puedan ver como estas interacciones y pueden observar las interacciones de cada uno de los botones. Esto es lo que ustedes van a ver dentro de la tablet, poder continuar, ve cómo se mueve, cómo se arma las herramientas o los aparatos y puede ver inclusive cómo se construyen, o sea, cómo cada uno de estos elementos interactúa y funciona. Entonces, claro, ¿qué es la realidad finalmente aumentada y qué es la realidad virtual? Pues hay un mundo que es el mundo físico y hay el mundo que es el mundo digital y hay un aprendizaje o hay una distancia cognitiva de experiencia entre uno y el otro. Entonces, lo que hace inmediatamente es acercar el mundo físico con el mundo digital y colocarlo al servicio de mi proceso de aprendizaje. Eh, Otro tipo de aplicaciones de la realidad virtual y la realidad aumentada, es en cuenta, esto es algo que me parece muy chévere, vamos a ver el video, tiene que ver con cómo me colocan la vena cuando me necesitan colocar algún tipo de medicamento o me quieren colocar suero y demás. Miremos esta experiencia. Cubain, cómo está utilizando realidad aumentada para visualizar la localización de las venas en un paciente. Entonces, eso es muy interesante cómo ha reducido de una manera muy importante la satisfacción de los pacientes, el rate o, lo que ellos, o la precisión que ellos tienen. Siempre sabemos que es un tema, ¿no? Para una enfermera, un doctor, para ciertos tipos de pacientes, estar buscando la vena para poder hacer insertar una aguja para cualquier intervención y este tipo de tecnología lo está haciendo posible. ¿Listos? Entonces aquí lo vimos para este sector, es un sector, el sector de la salud, y vemos otro tipo, digamos, de usos. Hoy en día hay experiencias que ya se están utilizando en algunas marcas, aquí está Ford, pero pues hay otras marcas, inclusive como BM, que están utilizando en este momento la realidad virtual, la realidad aumentada, para poder tener experiencias con los vehículos. Entonces, casi que ese test drive que anteriormente lo hacíamos de manera física, en este momento el test drive se puede hacer de manera virtual. ¿Sí? Tenemos ayudantes dentro del proceso de conducción. Al lado derecho se ve una herramienta que ya tú la puedes colocar y ya la están promocionando muy fuerte en redes sociales y
en las tiendas, en donde tú la colocas al frente de tu parabrisas y te proyecta en tu parabrisas como la ruta, los kilómetros, información adicional y la proyecta directamente en el parabrisas para que tú la puedas ver. O las interconexiones hoy en día que se están dando entre los celulares y los vehículos. Pero esto qué tiene que ver con la nueva era del entrenamiento corporativo, pues porque mi entrenamiento para las personas que van a vender productos o servicios o inclusive el entrenamiento que vamos a tener, pues simplemente se puede orientar desde estas ópticas. Si yo lo que tengo es una fábrica o una textilera o tengo otro tipo, digamos, de producción, podría generar todos mis modelos de entrenamiento de manera virtual y posiblemente pues no tengo que tener desperdicios de material, el nivel de riesgo que pueden estar experimentando las personas es mínimo porque pues digamos que si lo va a pasar por la máquina y si anteriormente la máquina me cortaba el dedo o simplemente lo cosía o con un punto de soldadura me quemaba, o si estaba preparando un plato en la cocina o si estaba cortando verduras o demás, todo el nivel de entrenamiento y el nivel de riesgo frente a los errores que se cometen cuando se están haciendo los procesos de entrenamiento específicamente en este tipo de actividades, pues se minimizan porque pues mi riesgo es que sí, me equivoco y pues el sistema lo que me va a decir es que me equivoqué y que según el sistema me corté o me estrellé, que vienen siendo utilizados hace muchísimos años en la aeronáutica, o sea, y pues obviamente pasar los simuladores de vuelo, que era lo más especializado y costosísimo en su tiempo, pues en este momento se ha convertido en algo muy económico, muy accesible para todo el tema del entrenamiento corporativo, porque todo el entrenamiento que ustedes hacían de forma presencial ya no lo necesitan hacer. Ustedes necesitan hacer un camino guiado dentro de toda la oficina, explicar en dónde queda cada una de las oficinas, a qué se dedica cada una de las áreas, pues simplemente lo puede colocar dentro de un software de realidad virtual o realidad aumentada para que la persona se mueva con su celular por todos lados y puedan aparecer todos los botones y le explique, o hace algo que es un recorrido de realidad virtual en donde simplemente te colocas unas gafas y tienes una experiencia diferente. Veamos esto en algunas otras áreas. Ya podemos imaginar un trabajador portando unos lentes inteligentes y a través de experiencias de realidad aumentada, él puede de manera muy ágil tener información sobre lo que tiene que transportar, sobre la localización de los productos que están manejando, información sobre el proceso, tendría información de peso, tamaño, material. La realidad aumentada te permite incluso hacer esto que estamos viendo en pantalla, donde puedes tener indicaciones físicas de dónde están las cosas. Entonces es muy, muy interesante la aplicación que podría tener para logística. Hablando de un ejemplo de marketing y ventas, que también son una parte crítica de la cadena de valor y que en un punto dado a nosotros que venimos del mundo de la manufactura nos podría parecer que solamente es una ayuda visual, algo que solamente hace ese efecto wow. Hay empresas que realmente han estado acortando sus ciclos de ventas, dándole más confianza al cliente e incluso teniendo más ventas sobre clientes existentes, gracias a experiencias de realidad aumentada creadas para que el vendedor pueda hacer una propuesta, pueda de manera muy rápida darle al cliente una imagen, una idea de cómo podría ser esta solución que le está ofreciendo alguna compañía, y eso pues, definitivamente da esa confianza, ¿no? Lo hemos visto incluso ya en compañías que venden muebles como IKEA o IKEA, como dicen en Estados Unidos, esta empresa de muebles armables en sitio que también tiene ya todo un catálogo de productos, y eso definitivamente acorta el ciclo de venta, ¿no? Claro, en este momento uno dice cuáles son, digamos, las herramientas que tenemos nosotros para formación y entrenamiento y terminan siendo muy variadas. O sea, la posibilidad que yo tengo de poder formar o entrenar a alguien sin necesidad de que entre de forma directa en el producto, el servicio o la planta, pues eleva una gran probabilidad de poder expandir también mi tipo de negocio, porque no necesito hacer el entrenamiento en la planta en Bogotá, si la persona está en Cali o está en Bucaramanga, sino fácilmente podría yo generar esa experiencia y ese conocimiento desde esos lugares y desde ahí poder hacer un proceso de entrenamiento.
¿Cuáles son, digamos, los campos en los que más se ha utilizado la realidad virtual y la realidad aumentada? Ustedes lo vieron, pues claro, pues en las ventas, para poder generar experiencias de cliente, está siendo absolutamente ganador desde hace muchos años. Entonces, inclusive tú ibas a un edificio y tú decías, bueno, yo quiero comprar un apartamento y te hacían un recorrido virtual de lo cómo iba a quedar y tú desde ahí te podías enamorar. Ahora, claro, el punto es cómo yo hago el antes, que es mi proceso de entrenamiento, y cómo lo utilizo en procesos de construcción, en procesos de maquinaria, en procesos muy técnicos, y cómo esos procesos yo los puedo generar en entrenamiento y en formación en realidad virtual, en realidad aumentada. Claro, elevando también el nivel motivacional, o sea, es muy divertido, pueden terminar siendo unos ejercicios muy divertidos, muy amenos, y que además, pues ya lo veíamos anteriormente, pues nos pueden garantizar unos niveles de aprendizaje muy altos. Veamos. Veamos este. Pilar, lograron hacer estas rutinas de mantenimiento con lentes de realidad aumentada, donde ya pueden tener de manera muy rápida datos importantes, KPIs que son críticos para el proceso, y después llevarlo a instructivos guiados donde un operador tenga paso a paso una manera muy sencilla y muy rápida de hacer una operación de mantenimiento. Claro, por decir algo, aquí dentro de este ejercicio, y lo veíamos en empresas industriales, la manera en que las personas, por decir algo, pueden llegar a una máquina y tener unos marcadores en la máquina y le puedan decir, oiga, es que la máquina debería estar en ciertas y ciertas condiciones y yo pueda chequear inmediatamente, ¿sí? Y pueda yo tener una experiencia sobre producción, sobre toda la mecánica, digamos, de la línea de producción o la línea de generación de productos, y que de ahí yo pueda tener información de manera inmediata. Entonces, no solamente me podría servir para temas de formación y entrenamiento, sino también me podría servir como un mecanismo de poder trabajar, digamos, el control al final. Y claro, mire, des en cuenta, aquí cada uno de ellos está utilizando unas gafas y esas gafas le permiten ver cuáles son las condiciones más óptimas, inclusive para los ensamblajes. Ensamblar una máquina con realidad aumentada o realidad virtual podría ser muchísimo más sencillo, porque pues simplemente toda la instrucción. Y quiero que se imaginen como, yo siempre me enfrento como a lo más crítico es cuando tengo que hacer un armario. O sea, entonces tengo que armar el armario, entonces veo en el papel que el botón, que el tornillo A con el tornillo B, con el tornillo C y la punta. ¿Qué pasaría si eso más bien estuviera dentro de un software y yo simplemente lo leyera dentro de mi celular y me mostrara cómo las partes, coloque las partes de tal manera y que el sistema inmediatamente me fuera mostrando cómo se unen y cómo se pudieran hacer? Mi nivel de rendimiento y de efectividad sería muchísimo mayor armando pues una mesa o armando un escritorio o armando algo de lo que están vendiendo ahí. Por decir algo, aquí hay marcadores de indicadores. Aquí le dice cuáles deberían ser los indicadores ideales y cómo debería estar cada uno de los puntos. Esto sería magnífico. Miren este dashboard tan espectacular en donde la persona pues simplemente puede tener como toda una óptica de cómo deberían estar cada uno de los indicadores que debería controlar, que debería hacer, y des en cuenta que lo está haciendo desde realidad virtual. O sea, la realidad virtual me está mostrando a mí algo que pues no está al frente, pero que mi sistema me está permitiendo leerlo, verlo, y me está permitiendo tener una experiencia absolutamente real. ¿Para poder qué? Para poder generar un proceso en realidad virtual, realidad aumentada. En cuenta acá podemos ver aparatos en donde tienen marcadores, y es cada uno de sus marcadores lo que hace es irme mostrando a mí como algunas de las opciones. Mire, acá está para poder armar el elemento en casa, ¿cierto? Como uno, cada una de las partes, cómo las coloco, cómo las ensamblo y cómo funciona cada una de ellas. ¿Qué es lo que nosotros usualmente tenemos que tener? ¿Se acuerdan? Hablábamos al comienzo, necesito una app en donde esta app baje, necesito en la nube un sistema Moodle o un sistema de cursos en donde la app se tenga que cruzar, y pues obviamente tengo que hacer todo un desarrollo de software para que eso pues obviamente funcione bajo esto. Pero posteriormente, ¿qué necesitaría en realidad virtual o realidad aumentada? Pues unas gafas
que hoy en día pues hay muchas en el mercado. De hecho, hoy en día hay unas que se hacen de cartón y tú le colocas simplemente el celular adentro, son como las que hoy en día estamos desarrollando dentro de Prime, o simplemente colocas tu celular o colocas tu tablet y haces la lectura. ¿Qué es importante? Entonces, el app, el Moodle o la plataforma en donde está, ¿cierto? El desarrollo del software, del diseño del curso, como lo quieras tener, lo que quieras hacer, y pues una última herramienta que será la herramienta de interacción del participante con respecto a esto. ¿Qué tenemos hoy en día? Pues tenemos una realidad virtual y una realidad aumentada que es el futuro, y es el futuro inclusive de las relaciones, es el futuro del nivel relacional. Podríamos estar en un mismo espacio todos con unas gafas en realidad aumentada y todos poder ver a los otros dentro de una reunión y dentro de una capacitación, y cada uno podría estar perfectamente en su casa. Pero mi cerebro, ¿qué es lo que va a captar? Que yo estoy teniendo esa experiencia y que esa experiencia es absolutamente real. ¿Sí? Entonces, tenemos en este momento una nueva era, es la nueva era de la formación y el entrenamiento. Nosotros en Prime venimos ya hace muchos años trabajando sobre esto. Ya salió nuestra primera versión, nuestra versión 0 de nuestra app, que fue la que les sugerí que bajara, que tuvieran pues obviamente esa experiencia, la cual se coloca al frente de nuestro brochure de Prime y puedes tener un nivel de interacción, y que posteriormente tendrá una interacción en nuestra certificación de marketing, en nuestra certificación de innovación, y ahí finalmente vamos a poder tener un sistema de aprendizaje muy diferente al que hoy en día nosotros estamos teniendo. Algunas compañías ya han salido a decir que tienen ya sus academias de realidad virtual, multinacionales específicamente, pero este es el campo de acción que nos corresponde hacia el futuro. De verdad les quiero agradecer por la conferencia y por el tiempo que ustedes se dedicaron para poder aprender y empezar a abrir un poco más, digamos, este conocimiento y esta experiencia. Muchas gracias a mi planilla Confenalco Valle. Les quiero